Hola a todos. Continuando con el tema de clasificación de alimentos dentro del grupo de alimentos concentrados. Recordemos que un alimento concentrado es aquel que posee un contenido de fibra bruta inferior al 18% y un contenido de materia seca superior al 35%. Y la clase anterior, la semana pasada, habíamos visto las características dentro del grupo de concentrados de los alimentos de tipo energéticos. Ahora vamos a referirnos a las características nutricionales de los alimentos más importantes que están incluidos dentro del grupo de concentrados proteicos, que se caracterizan por tener un valor de proteína superior, un valor de proteína bruta, ¿sí?, superior al 18%. De acuerdo al tipo de proteína, podemos encontrar, de acuerdo al origen, ¿sí?, de la proteína, podemos encontrar los concentrados proteicos de origen vegetal, concentrados proteicos de origen animal, y tenemos un tercer grupo de concentrados proteicos que incluye a todos los compuestos nitrogenados no proteicos. Comenzamos con el grupo de concentrados proteicos de origen animal, destacando sus dos características claves, sus dos características más importantes. Una que tiene que ver con el valor biológico, que la definición de valor biológico es la capacidad que tiene una proteína de sintetizar tejido, y esta capacidad está relacionada con el tipo y con la cantidad de aminoácidos esenciales que presenta en su estructura esta proteína. Estos concentrados de proteína de origen vegetal se caracterizan por tener un bajo valor biológico si lo comparamos con los concentrados proteicos de origen animal, y un medio o mediano valor biológico si lo comparamos con las proteínas de los cereales. La otra característica de esta proteína es que tiene una degradabilidad ruminal superior al 60%. En su mayoría, los concentrados de proteína de origen vegetal están representados por subproductos de la industria aceitera. Según la normativa vigente, estos subproductos se definen como los residuos sólidos que resultan de la extracción industrial del aceite a partir de los granos de oleaginosas obtenidos por temperatura, presión y o disolvente, sin el agregado de cuerpos extraños. A nivel país, ¿sí?, a nivel región, entre los principales oleaginosos cultivados, ¿sí?, vamos a tener la soja, el girasol, el algodón, estos tres, que son los más importantes a nivel de nuestra provincia, a nivel de nuestra región NEA, ¿sí?, también el maní, la colza, el lino, entre otros. Es decir, que vamos a poder manejar o comprar o comercializar cualquier tipo de subproductos derivados de estas oleaginosas, pero principalmente a nivel regional, a nivel NEA, vamos a tener una alta disponibilidad de todo lo que sea subproducto de soja, girasol y algodón. De la industria aceitera se pueden obtener tres tipos de residuos o tres tipos de productos que van a depender según el sistema de extracción de aceite que se implemente. Por un lado tenemos la torta, que es un residuo, ¿sí?, que se obtiene a partir del método de extracción aplicado y que se caracteriza por una presión discontinua donde la semilla, donde la materia prima alcanza una temperatura que va entre 80 a 100 grados centígrados. A partir de esto se obtiene un residuo con un nivel máximo de aceite del 12% y un aspecto físico, es decir, una presentación caracterizada por una presentación achatada, es como un disco plano con ambas caras rugosas, ambas caras del disco de textura rugosa. El otro producto, que es el expeller,
es el residuo que se obtiene a partir de un método de extracción por presión continua, donde las temperaturas están dentro de un rango que va de 120 a 140 grados, dando lugar a un residuo con un contenido de aceite máximo del 8% y un aspecto exterior, un aspecto físico muy similar al anterior, a la torta. Es un aspecto achatado, como un disco plano, pero a diferencia de la torta, tiene una de las caras con textura lisa. Es decir, una cara con textura rugosa y la otra lisa. Y por último, tenemos a la harina, que deriva de un proceso de extracción de calentamiento previo y de extracción del aceite final por solvente. El principal solvente utilizado es un solvente de tipo orgánico, que está dentro del grupo de los hexanos, ¿sí? El residuo final que nos da ese método de extracción tiene un contenido de aceite máximo que va del 2%, o sea, como máximo, ¿sí? Menos del 2%. Y el aspecto exterior, el aspecto físico de este residuo es bien molido, con distinta granulometría, dependiendo del molino, bien molido y seco. Cabe destacar que de los tres productos, lo que actualmente se comercializa es el expeller y la harina principalmente, ¿sí? Lo que es torta ya no hay en el mercado, no existe prácticamente, porque como verán, tiene un residuo bastante elevado de aceite, que supera el 10%, y eso lo hace económicamente muy poco rentable para lo que a nivel industrial se maneja hoy los molinos aceiteros. Entonces ya básicamente no lo usan, lo descartaron a ese método de extracción por presión discontinua por la por la menor eficiencia, ¿sí?, en la obtención de aceite comparativamente con los otros dos métodos. Y también es importante que sepan que hay molinos, hay plantas aceiteras que combinan el método de extracción por presión, ¿sí?, por presión continua en forma previa, alcanzando altas temperaturas, y luego lo someten a ese residuo a extracción final por solvente, obteniéndose una mayor eficiencia aún, con residuos que alcanzan un nivel de aceite entre 0,8 y un 1%. Estas diferencias son rápidamente detectadas cuando en forma particular enviamos a hacer un análisis, ¿sí?, y rápidamente vamos a poder saber y clasificar si funciona el contenido de aceite, si ha sido por solvente o si ha sido por presión continua, con los valores que en este cuadro estamos viendo. Todo lo que sea superior al 2% ya nos hace sospechar del método de extracción por presión, y todo lo que sea menor al 2%, estamos hablando ya de un método de extracción por solvente. Estos residuos, actualmente, a nivel comercial, los vamos a encontrar con estos dos aspectos. Harina, nos estamos refiriendo a todo lo que sea molido y seco, con una granulometría variable, que va a depender del producto, de la normativa vigente, del molino que tiene la industria, ¿sí? Y por el otro lado también vamos a encontrarnos con los famosos y conocidos pellets, que básicamente son productos o elementos que comprimen, es decir, los residuos comprimidos, ¿sí?, con esta forma de cilindro, cuya longitud y cuyo diámetro también varían en función a la máquina de obtención, ¿sí? Y también en algunos casos donde hay normativa vigente, hay exigencias, ¿sí?, para la comercialización de determinados subproductos con medidas específicas, según resoluciones, ¿sí?, de los organismos nacionales que atienden en estas cuestiones. Ahora bien, cuando tenemos este tipo de presentación, pierde la identidad que anteriormente les decía, con respecto a la forma achatada,
¿sí? Con una cara rugosa, la otra lisa, y el otro subproducto que venía en forma de harina. Con esta presentación física se mezcla, ¿sí? No sabemos si tenemos un expeller que ha sido peletizado o una harina, producto de una extracción por solvente, que ha sido peletizada. O nos vamos al otro extremo, no sabemos si esa harina, ¿sí? que se comercializa en forma de harina molida, ¿sí? En forma de polvo, digamos, que viene en bolsa, no sabemos si es un expeller que ha sido molido, o es una harina que digamos, se comercializa directamente con esa forma final de residuo. Entonces, a simple vista, muchas veces es difícil, y ni que hablar con la terminología. Muchas veces genera confusiones. Decimos expeller cuando nos queremos referir a pellets, o viceversa. También actualmente todavía algunas personas en algunos lugares del país o a nivel regional o mundial se refieren con el término de tortas a los expellers. ¿Sí? Hago este comentario a los efectos de que capaz a muchos de ustedes le haya pasado o le va a pasar. Muchas veces se habla tan rápido y se genera confusiones si hablamos de pellets, expeller o harina. En general, ¿sí? Suele haber este tipo de confusiones de términos y de origen de la materia prima, pero todas estas dudas se pueden evacuar o se pueden poner punto final, digamos, o sea, se terminan todas estas dudas sencillamente leyendo el rótulo, es decir, tratando de buscar el informe, si es que lo tiene en la bolsa o digamos, a nivel comercial, que muchas veces nos entregan los reportes ya del producto analizado. Entonces, simplemente recurriendo al valor de aceite o al valor de lípidos de ese subproducto, vamos a poder fácilmente detectar de qué producto, de qué residuo estamos hablando, y poder utilizarlo principalmente en todo lo que sea la conformación, en la formulación de la ración. Entonces allí se termina toda esta dicotomía, o tricotomía, si bien no existe el término, pero mirando el valor del aceite, ¿sí? El contenido, el tenor de aceite o extracto etéreo, fácilmente podemos diferenciar estos tipos de productos, ¿sí? Bien. El valor nutritivo, hablando justamente de este concepto, el valor nutritivo de estos subproductos va a depender de dos factores principalmente. La composición nutritiva, es decir, la composición química del material original, de la semilla, ya que actualmente existen una amplia variedad genética en distintas especies de oleaginosas, algunas con mayor contenido de proteína, otras con mayor contenido de aceite, o con distintos tipos de ácidos grasos, ¿sí? Hay una alta variabilidad en el mercado con diferentes composiciones químicas. Entonces, eso también va a influir en la composición nutricional del residuo. Y por el otro lado, el otro elemento que, como vimos, también va a afectar el aporte nutricional que nos brinde ese subproducto es el método de extracción utilizado para obtener el aceite, ya sea por solvente o por medios mecánicos o la combinación de ambos. Entonces, dentro de las características nutricionales más importantes, hablamos básicamente del aporte de proteína bruta de estos subproductos. Este contenido, ¿sí? El contenido proteico, va a depender en función al método de extracción que vimos, cuánto de aceite remanente queda en ese residuo, ¿sí?
Porque a menor contenido de aceite, ¿sí?, mayor va a ser el contenido proporcional de los otros nutrientes, y principalmente de proteínas. Las harinas, como tienen un menor contenido de aceite remanente, porque el sistema de extracción es mucho más eficiente, consecuentemente traen un mayor aporte de proteína si lo comparamos con el expeller y con las tortas. El otro elemento que nos va a afectar el contenido de proteína es la presencia de cáscaras. Hay especies de oleaginosas como el girasol o el algodón que tienen mayor contenido, mayor proporción de cáscaras en su estructura que otras. Y también tienen que saber que hay molinos, ¿sí?, hay fábricas, hay plantas aceiteras, que en muchos casos, cuando trabajan con este tipo de especies, realizan o no un decorticado previo, o sea, un descascarillado previo, haciendo que el residuo tenga mayor o menor aporte de fibra, básicamente, porque la cáscara, cuando hablamos de cáscara, estamos hablando de fibra. Y cuando hablamos de fibra, hablamos de un elemento que diluye los nutrientes, ¿sí?, que disminuye, en este caso, la densidad de la proteína. Entonces, en función al mayor o menor contenido de cáscaras en los residuos, nuestro contenido de proteína bruta también va a variar. Esto, por supuesto, lo podemos ver también en un reporte de un análisis de laboratorio, y podemos diferenciar fácilmente por el contenido o por el aporte, principalmente, de fibra bruta de ese residuo. Ahí vamos a estar sabiendo si tenemos o no la incorporación de las cáscaras, y también esto nos impacta en el tenor de proteína. El otro punto a destacar es la calidad de esa proteína, ¿sí?, que como vimos va a estar directamente relacionado con el valor biológico de la misma. Y esta depende del tipo y de la cantidad de aminoácidos, hablando de siempre aminoácidos esenciales, ¿sí? En general, la mayoría de los subproductos de la industria aceitera son deficientes en metionina y en lisina, ¿sí?, excepto la soja, que tiene un buen aporte de aminoácidos esenciales respecto a todo el resto de los cultivos de oleaginosas, y principalmente es muy elevado su aporte en lisina. Como dijimos al principio también, esto va a variar. El aporte de aminoácidos esenciales es deficiente, ¿sí?, en oleaginosas si los comparamos con una proteína de origen animal, y es mediana a alta si lo comparamos con las proteínas de los cereales. ¿Ah? Otro elemento que algunas oleaginosas poseen, como por ejemplo en el caso de la soja, que si bien tiene una excelente calidad de proteína, tiene algunos factores antinutricionales, ¿sí?, o también llamados factores de anticalidad, por ejemplo la sojina, que pueden afectar la calidad de la proteína. ¿Y cómo la afectan? Inhibiendo la acción de algunas enzimas específicas, como las proteasas, ¿sí?, por lo cual disminuyen el aprovechamiento, ¿sí?, inhiben la digestión y entonces reducen el aprovechamiento de esa proteína, de los aminoácidos que posee esa proteína. Cabe destacar que la mayoría de estos factores de anticalidad o factores antinutricionales que tienen algunas oleaginosas son termolábiles, es decir, que se desactivan con el calor. Y entonces, como vimos, hay distintos sistemas de extracción que utilizan distintos grados térmicos. Entonces, en este punto, cabe destacar la importancia que tiene, ¿sí?, esa temperatura durante el proceso de extracción de aceite en la calidad de en la calidad nutritiva de algunos residuos de esta industria. Bien, hasta aquí vinimos viendo todas las características más importantes, ¿sí?, las características nutricionales más importantes de este grupo de subproductos de industria aceitera.
Seguimos ahora, vamos con puntualmente cada uno de los residuos o subproductos que más nos interesan y que en mayor medida vamos a encontrar en la provincia, en la región. Continuando entonces con la soja, ¿sí? Y los subproductos más importantes que derivan de este cultivo. Esto lo vamos a ver en el siguiente video. Por razones de conexión de internet voy a cortar acá, y en el siguiente video vamos a hablar de las distintas oleaginosas particularmente.